Bienvenidos padres, madres y acudientes, todos los familiares que acompañan a los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa Ciudad de Benécer. Iniciamos nuestra cuarta escuela de padres. Recuerden que en esta escuela de padres, que va a ser transmitida a través de este canal virtual, vamos a hacer una revisión de la asistencia a través del diligenciamiento de un formulario que al final del programa van a encontrar en la casilla de información de este video. En la parte de abajo del video van a encontrar una caja de información. Ahí va a estar un enlace. Y también en el chat que ustedes van a encontrar a un lado, aquí a uno de los lados de la pantalla, van a encontrar un chat en línea. En ese chat en línea, al final de la transmisión, vamos a compartir el enlace. Y luego va a quedar en la cajita de la descripción. Si usted, señora, señor, padre, madre, tiene uno o varios hijos, tiene que diligenciar el formulario por cada uno de los niños, ya que la asistencia se tiene que corroborar de manera individual para cada uno de ellos. Entonces, usted diligencia el formulario y ahí queda generada la asistencia. Así que todos bienvenidos. El encuentro de hoy va a tener un tema muy especial y es darle la cara al abuso. ¿El abuso qué es? El abuso es poder beneficiarse de la debilidad del otro. El abuso es transgredir el límite que tiene el otro, porque yo tengo un lugar de poder o puedo ejercer algún dominio sobre esa otra persona. Entonces, a veces nosotros podemos ser víctimas de un abuso, pero en otras ocasiones también puede ocurrir que nosotros hagamos parte de un escenario de abuso y hagamos que la vida de otras personas esté en riesgo, en ocasiones la vida de nuestra propia familia. Entonces vamos a tener dos invitadas muy especiales. Vamos a estar con la psicóloga Marisol Ballén Villamarín. Ella es docente de la Universidad UNAD y nos va a acompañar con el tema del abuso sexual. Vamos a hacer una revisión de qué es eso del abuso sexual, cuáles son las categorías de abuso que existen, cuáles son los modos de operar de las personas que pueden ejercer estos escenarios de abuso, cuáles son las consecuencias para un niño, niña o adolescente, cómo detectarlo a tiempo y obviamente pues cómo activar estos lugares en los cuales nos pueden dar un apoyo en caso que encontremos esta situación. Pero como nos lo va a decir nuestra invitada muy especial cuando estábamos preparando esta entrega para padres, madres y acudientes de la institución educativa Ciudad de Benécer, lo más importante no es conocer muchos detalles del abuso, lo más importante siempre va a ser la prevención, por eso hacemos este escenario. Y el segundo tema que vamos a tener en este día va a estar a cargo de Paula Bastías. Ella es profesional en salud de la Secretaría de Salud y nos va a acompañar contándonos qué es eso del trabajo infantil. En este caso, pues ya es cuando nosotros como familia a veces generamos situaciones de abuso y nuestros hijos están implicados. ¿Por qué situaciones de abuso? Porque vulneramos los derechos de nuestros hijos e hijas en escenarios o contextos laborales. Entonces todas y todos los que están observándonos, bienvenidos. Hay muchos adolescentes que quieren empezar a trabajar, chicos que quieren aportar en la casa porque ven que hay dificultades económicas. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, nuestros hijos no tienen por qué cargarse ese peso económico porque son niños, niñas y adolescentes y a veces ellos crecen con mucho sufrimiento emocional porque sienten que es su culpa el que haya más gastos en casa. Entonces lo primero que tenemos que evaluar es esos intereses que tienen nuestros hijos, ¿no? Ese interés que tienen de trabajar puede ser un aporte a la familia, pero un aporte que están viviendo con ansiedad. Y lo segundo, pues tenemos que evaluar muy bien si nuestros hijos ya son mayores de 15, ya no lo va a explicar la profesional, y quieren trabajar, pues cómo nosotros podemos facilitarles esos espacios para que no se conviertan en un escenario de ilegalidad. Entonces, ya vamos a ver un escenario de identificar el abuso y prevenirlo, ese que llega a nuestra casa, ese que no estamos buscando, que es el abuso sexual, y ese que podemos nosotros empezar a generar. Esos son los dos temas que nos van a acompañar en este día. Bienvenidos a nuestra cuarta escuela de padres y ya saben, al final van a encontrar el formulario, diligencian las preguntas, dan respuesta a las preguntas y al diligenciar el formulario ya queda confirmada su asistencia. No tienen que seguir ubicando nombres aquí, poniendo de cuarto de primaria fulanita porque no vamos a leer la asistencia que está en el chat.
lo repito y se los voy a comunicar durante el evento que estamos haciendo. No vamos a identificar la asistencia que está en el chat, sola la del formulario que vamos a compartir a través de un enlace de Google. También ese enlace lo van a compartir algunos docentes si ustedes no logran encontrarlo acá, pero para poder contestar las preguntas necesariamente van a tener que ver el video. Entonces, ojalá lo disfruten, que no sea una cosa obligatoria, que ustedes puedan escucharlo y que no estén los niños solos escuchándolo, porque esta es una escuela para padres, es decir, papá, mamá o las personas que cuidan los chicos. Ellos son los que tienen que escuchar esta información. Y si los hijos están presentes, pues es la oportunidad para conversar sobre el tema. Así que pues bienvenidos y vamos a darle paso a nuestra primera invitada, la doctora Marisol Valle. Doctora Ivonne, muchísimas gracias por esta invitación tan importante para mí como profesional, para los padres de familia que hoy nos acompañan, para la gestión que se hace desde la institución educativa Ciudad de Benécer aquí en el municipio de Fusagasugá. Mil gracias. Bueno, como ya lo dijo la doctora Ivonne, mi nombre es Marisol Valle Villamarín. Yo soy psicóloga jurídica. Actualmente trabajo como perito privado desde el marco de mi profesión, psicología jurídica y forense, y trabajo bastante sobre este tema de abuso sexual infantil. Igualmente, soy docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y monitora de prácticas profesionales de estos estudiantes que actualmente pues ya se encuentran haciendo su práctica en psicología. Es así que les doy la bienvenida y espero que el tema del día de hoy sea muy puntual y de verdad siembre en ustedes esa semilla de amor y de esperanza, porque definitivamente creo que hay que cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, son el futuro, y el abuso sexual hay que trabajarlo más desde la prevención. Muchísimas gracias. Bueno, para tener claridad sobre la definición de abuso sexual infantil es importante reconocer y conocer las definiciones de otros conceptos. Bueno, pero vamos a empezar por qué es el abuso sexual infantil. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es una acción que involucra a un menor en una actividad sexual para la que él o ella, niño o niña, pues no comprende completamente, no tiene capacidad de libre consentimiento, no tiene capacidad de decisión, de decir sí o no quiero, ¿cierto? O su desarrollo evolutivo, mirado desde las dimensiones biológico, psicológico y social, pues no está preparado. O también es toda acción que viola las normas o preceptos sociales, toda acción o actividad sexual que viola las normas o preceptos sociales, es decir, es esa actividad que uno dice según nuestra moral y la ética, eso no está correcto, políticamente no es correcto, moralmente no es correcto, éticamente no es correcto. Los menores pueden ser abusados sexualmente tanto por adultos como por otros menores, pero para que se cumpla la característica de abuso sexual infantil de un menor hacia otro menor, pues tiene que cumplir ciertas características. Entonces, que ese menor agresor, en virtud de su edad o su estado de desarrollo, pues tenga una posición más fuerte sobre el menor víctima, ¿cierto? Una posición de responsabilidad, de confianza o poder sobre ese menor, con el fin de que de gratificar o satisfacer esas necesidades sexuales, ¿cierto? A otra persona o a un tercero. Según el Centro Nacional sobre Abuso y Negligencia Infantil, este es un centro que genera conocimiento y mejora los programas de prevención de abuso sexual infantil en el mundo, ¿cierto? Porque ellos tienen pues toda una logística donde recopilan, analizan y difunden información, asesorando a los estados y a las colectividades y a las comunidades, obvio. ¿Para qué? Para implementar programas de prevención del abuso sexual infantil y mejorar esos programas. Es decir, que estoy hablando de un centro, de una institución que es voz fuerte sobre el tema de abuso sexual infantil a nivel mundial. ¿Ellos qué dicen? Que el abuso sexual infantil son los contactos e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto agresor usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra persona.
El abuso sexual también puede ser cometido por una persona menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño, la víctima, o cuando el agresor está en una posición de poder o control sobre otro menor. Es decir, que las dos definiciones son muy parecidas. Es importante tener muy claro que entonces un menor de 14 años puede cometer un acto de abuso sexual infantil sobre otro menor, que puede ser un menor de 6 años, de 4, de 3, de 2, porque si vamos a mirar desde la mirada del desarrollo evolutivo, biológico, psicológico, pues un niño de 12 años no tiene la misma capacidad que uno de 14 años, ¿ok? Bueno. ¿Qué es acto sexual? Se considera toda actividad de tipo erótico diferente pues al acceso carnal. No hay penetración, pero sí hay tocamientos. Y ojo con esto, los actos sexuales también son penalizados en nuestro país. ¿Y qué sucede? Pues no dejan huella biológica, ¿cierto? Pero sí hay una huella psicológica que obviamente también afecta a nuestras víctimas. Ese comportamiento de índole sexual tiene que estar enmarcado en que es apropiado para estimular obviamente la lascivia, la lujuria, la lubricidad, la libido, ¿cierto?, del autor y de la víctima, o al menos de uno de los dos. Y ahora, ¿qué es el acto sexual? Esta es una definición no jurídica que es entendida como una modalidad específica de agresión caracterizada por actos de violencia física o psicológica ejercidos por un actor conocido o desconocido, ese perpetrador puede ser conocido o no conocido, sobre una víctima de cualquier edad o sexo, persiguiendo un propósito sexual definido. Además significa coacción. ¿Y esto qué? Lo entendemos como el uso de la violencia, de la fuerza, la violencia física o amenaza del uso de la fuerza. Esto ya es violencia psíquica. Por ejemplo, si usted no se deja, yo lo voy a matar, y si usted no se deja, yo le voy a pegar o le voy a matar a su mamá, en fin, para ejecutar una actividad de índole sexual. Con este marco, quiero que hoy pues introduzcamos este tema que a todos nos toca y que me parece súper pertinente que hoy los papitos del Colegio Ciudad Ebenezer pues estén escuchando. ¿Cómo está el contexto de la problemática de abuso sexual infantil en Colombia? Bueno, cada vez es más desesperanzador este panorama para nuestros niños, niñas y adolescentes, para las familias que amamos a nuestros hijos, que hacemos todo por protegerlos. Realmente es muy desesperanzador, es muy agobiante. Y quiero empezar leyéndoles esta frase. De acuerdo con las Naciones Unidas, los niños nunca están a salvo, ni siquiera cuando duermen en sus casas o juegan al aire libre. Esta frase a mí realmente me toca el alma, el espíritu, me toca esa ética profesional y ese deber ser que tengo desde la psicología jurídica, hacer este tipo de pronunciamientos. Qué tristeza que ningún niño pueda dormir en paz o pueda jugar al aire libre, siendo que su mundo es el movimiento y es la libertad. Estas son unas cifras de medicina legal. Ellos mensualmente, la medicina legal en nuestro país mensualmente, dan información sobre cómo van esas estadísticas. Aquí tenemos hasta el mes de agosto las estadísticas porque las del mes de septiembre no han salido todavía, sino aquí estarían reflejadas. Entonces podemos encontrar que para el año 2022 se hicieron 13.879 exámenes médico-legales por presunto delito sexual a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 13.879 casos llegaron a conocimiento de medicina legal. Y para lo que va del año hasta el mes de agosto ya van 12.899 casos. Y aún falta septiembre, octubre, noviembre y diciembre, faltan 4 meses. Entonces podemos analizar y el panorama que se vislumbra es supremamente pues desesperanzador porque las cifras vienen creciendo desaforadamente. Y quiero resaltar, como lo pueden ver ustedes en este cuadro, que son mayormente las víctimas son las mujeres y una menor proporción los hombres, pero también están siempre en riesgo nuestros niños, niñas y adolescentes. Decirles también que es muy preocupante
porque esto es lo que se conoce como directamente entrado a la fiscalía a través de una denuncia. Y en una temática como el abuso sexual infantil, donde está involucrado es la familia, el vecino, el conocido, lo primero que hacemos es, como lo ven en esta imagen, es el silencio, callarse, es decir, que hay bastante subregistro. Esto es lo que conocemos por las personas que se han atrevido a alzar su voz, han dicho: hasta donde me toque llegar, voy a sacar este tema adelante, yo no voy a permitir, voy a frenar aquí, lo que le ha pasado a mi hija no le puede pasar a nadie más, ¿cierto? Entonces las cifras que vemos aquí son las que están estadísticamente relacionadas en medicina legal. ¿Y cuántas personas no denuncian? Si esto es una de las características de este tema tan cruel. Ese es el panorama que tenemos en Colombia con respecto al abuso sexual infantil. Bueno, y contextualizando aún más esta problemática en nuestro país, quise traer este cuadro donde podemos hacer un análisis de las diferencias entre asalto y abuso sexual desde algunos ítems importantes. Entonces, en cuanto a la edad de la víctima, el abuso sexual es en niños o niñas, preadolescentes o iniciando la adolescencia. En el asalto sexual son adolescentes mayores o mujeres adultas, generalmente jóvenes. El sexo de la víctima: niñas y niños, aunque más niñas que niños, de 2 a 3 niñas por cada niño que es abusado sexualmente, como lo vimos en el cuadro anterior, son más las niñas que los niños. Mire, 2 o 3 niñas por encima de un evento a un niño. En el asalto sexual ocurre fundamentalmente en mujeres. ¿Por qué? Pues porque nosotras biológicamente no tenemos la fuerza que un hombre, ¿cierto? Entonces nos asaltan sexualmente con mayor facilidad, nos someten. El asalto sexual de hombres, que sí ocurre también, generalmente está facilitado por algunos entornos, los que están privados de la libertad, los que pertenecen a las fuerzas militares o de la policía o similares, y los que están secuestrados. En cuanto a la relación víctima-victimario, en abuso sexual, por cada agresor hay una o más víctimas. En cambio, en asalto sexual, por cada víctima hay uno o más agresores, cuando se han cometido esas violaciones colectivas a las niñas, a las mujeres. La temporalidad en el abuso sexual tiende a ser repetitivo, crónico, y eso es entendible, ya que toda vez pues las personas que más abusan de nuestros niños son personas cercanas a su entorno, son familia, son conocidos, son vecinos, ¿cierto? Entonces tiene facilidad y cercanía, todo se le facilita, por eso se hace repetitivo y es crónico, que uno viene a saber que el niño fue abusado 2 o 3 años después. En el asalto sexual tiende a ser único y agudo. La dinámica del abuso sexual se da en un proceso. Entonces, como este es en un contexto más cercano del menor, el abusador, el perpetrador, pues se toma su tiempo. Seduce al niño, no utiliza la fuerza, porque vimos que obviamente desde el desarrollo evolutivo del menor es un niño que aún no comprende lo que está pasando, inicialmente se lo venden como un juego, lo compra, lo seduce, entonces se toma su tiempo y es todo un proceso. Le dice, por ejemplo, vamos a jugar al chofer, vamos a jugar a los caballitos y todo, y el niño no se da cuenta que se está, obviamente, por su desarrollo evolutivo y cognitivo, está siendo involucrado y utilizado en un abuso sexual. La dinámica del asalto sexual, pues es un evento, ¿cierto? No fácil. El que comete pues semejante delito tiende a hacerlo, esconderse, irse para otro lugar, en fin. La revelación en abuso sexual es tardía, precisamente por el proceso que se lleva, ¿no? El niño no lo va a revelar cuando lo está viviendo, a no ser que nosotros lo preparemos para ello, porque sí existen salidas para preparar a nuestros niños con respecto a la prevención del abuso sexual. Es en algo que yo pues estoy trabajando. Pero su revelación es tardía porque como tiene que ver el desarrollo evolutivo y comprensión cognitiva del menor frente al evento que está viviendo, entonces él no está comprendiendo hasta que pasa el tiempo, por eso se da repetitivo, se vuelve crónico, participa de todo un proceso y lo revela tardíamente. ¿Por qué? Hasta que comprendió que lo que estaban haciendo con él era malo, estaba mal. Y asalto sexual, pues la revelación es aguda, es implícita, es rápida.
En cuanto al abuso sexual, el uso de la fuerza también está implícita según la asimetría, casi que no es manifiesta. ¿Por qué? Porque, como se los decía anteriormente, como es todo un proceso, es toda una acción repetitiva y crónica, pues el perpetrador o abusador se toma su tiempo, juega, manipula al menor, obviamente por esa diferencia de edad y desarrollo en todos los aspectos, entonces no utiliza la fuerza. En cuanto al asalto sexual, la violencia manifiesta física o psicológica. Eso sí, ahí está la utilización de la fuerza, se los expliqué cuando hablamos del asalto sexual, ¿cierto? Y cómo ejercen violencia psicológica, o se calla, o la mato, o le mato a su mamá, en fin. En cuanto a hallazgos físicos en examen general, pues en abuso sexual es muy poco probable, porque como lo vimos, por eso les compartí dos definiciones: acceso carnal, que es la penetración, que muy seguramente, obviamente si se revela a tiempo, pues se va a encontrar huella biológica, ¿cierto?, de líquidos, aunque también rompimiento de himen y demás en el caso de las niñas, pero es muy poco probable, de 3 a 0.5%, porque también existen los actos sexuales que son tocamientos, practicar conductas sexualizadas con nuestros niños. Entonces obviamente pues esto también implica que no vamos a encontrar fácilmente hallazgos físicos. Y en asalto sexual, pues una de cada tres víctimas, pues se encuentra estadísticamente que sí se logra recopilar pues esa información y evidencia. El énfasis en el diagnóstico, entonces, en cuanto a abuso sexual, lo más importante es el relato del niño, niña y adolescente. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de abusos sexuales con menores? Pues los niños tienen miedo porque han sido manipulados en todo un proceso crónico repetitivo, y ellos tienen miedo de hablar porque por lo general el perpetrador manipula al menor, lo va amenazando muy disimuladamente, muy subrepticiamente, le va diciendo que esto no es malo, pero que no le cuente al papá o a la mamá para que no lo castiguen, y por lo general se le vende la idea que es algo malo y que si el niño lo revela, pues obviamente él va a ser castigado. Y en el asalto sexual, pues el énfasis es en la evidencia física también. Bueno, para ampliar un poco más el contexto del abuso sexual infantil, es importante darles esta información. El 94% de los menores abusados son por parte de una persona cercana, una persona que él conoce, sea un miembro de su familia, papá, hermanos, tíos, primos, abuelos, etcétera, un vecino, el de la tienda, el del conjunto, el celador, en fin, el conocido, el amigo del papá, la amiga de la mamá, el señor de la ruta, la señora X. No con esto yo quiero que ustedes hoy se me asusten, queridos padres, porque esa no es la pretensión de esta charla, y que ahora desconfiemos de todo el mundo y miremos a todo el mundo como perpetradores, violadores, no. Lo que pretendemos desde la gestión que está haciendo el colegio con la escuela de padres es que nos sensibilicemos, que nos contextualicemos, que conozcamos esta realidad y nos pongamos pilas todos, porque finalmente son nuestros hijos y tenemos que cuidarlos, son el futuro. Ningún papá es omnipresente, no podemos cuidar a nuestros hijos las 24 horas del día. Y eso solo se necesita un momento, un descuidito, para que posiblemente uno de nuestros niños pueda caer en una temática de esas tan dolorosa y deshonrosa, ¿cierto? El 50% de la gente minimiza lo que es el manoseo o toque con malicia. Y hablamos de actos sexuales, ¿no? Tocar con malicia. Y lo minimiza. Dice, ay, no, pero menos mal que no lo penetraron, no lo violaron. No. Déjenme decirles que las consecuencias dependen del niño. Se habla del impacto sobre el psiquismo del niño. Y vimos que el niño evolutivamente, su desarrollo evolutivo desde lo psicológico, físico, cognitivo, social, pues él no está preparado para participar de una acción sexual frente a una persona que sabe llevarlo, sabe seducirlo. Entonces, no podemos minimizar los efectos, porque les voy a demostrar y a mostrar que los efectos son muchísimos. También es importante recalcar que, como vemos que el 94% de los abusadores son conocidos del niño, son cercanos, hay un grado de afectividad entre el menor y su victimario.
Y entre mayor sea ese grado de afectividad y de cercanía, pues mayor y más agudas y profundas serán las consecuencias de esos abusos contra él. Importante tener en cuenta estos datos. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del abuso sexual infantil? Desafortunadamente son muchísimas. Son más de 250 consecuencias que están parametrizadas dentro de la dimensión de salud mental, salud física y las relaciones sociales. El 80% de embarazos adolescentes son producto de abuso sexual infantil. El comportamiento delictivo a futuro son producto, en su gran mayoría, producto del abuso sexual infantil. La génesis de la delincuencia en el mundo radica en el maltrato y en el abuso infantil. Entonces, si un niño crece aceptando que merece ser abusado, violentado, golpeado, ¿cierto? Pues él es una persona que va a crecer diciendo, pues si a mí me pasó esto y si yo me lo merezco, usted también merece que yo le clave este cuchillo, que yo lo maltrate, que yo lo robe, que yo lo abuse, que yo le haga daño. Esas son unas consecuencias fatales. Hay 3 veces más de probabilidad de sufrir desórdenes alimenticios, la bulimia, la anorexia, X o Y. Problemas de identidad sexual, problemas de orientación sexual, ¿cierto? Problemas de salud física sin patologías biológicas, es decir, que yo sufro una cantidad de cosas pero voy al médico y no me encuentran nada. En fin, son demasiadas las consecuencias que el abuso sexual deja en nuestros niños. Es así que es una temática supremamente importante. Pero más que buscar la cura para el abuso, que hay tratamiento, que hay cura, en las manos de Dios estamos. Yo creo que nuestro gran compromiso es trabajar por la prevención del abuso sexual. Bueno, es importante decir y clarificar que la inmensa mayoría de abuso contra los niños no es violación. Un niño puede ser abusado sin ser tocado. Por ejemplo, cuando se le expone material pornográfico, cuando se utiliza a nuestros niños para hacer contenido pornográfico o cuando se le hace partícipe de conversaciones con contenido sexual. Es importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora nuestra labor y nuestra tarea es revisar las conductas sexuales inadecuadas de nuestros niños. Eso es supremamente importante. El niño o niña en contacto con otra persona intenta la penetración o penetra la vagina o el ano de esa persona. Vamos a ver qué está pasando. Eso no es una conducta normal de un niño. Cuando el niño hace una representación del coito con otra persona o con un muñeco, por ejemplo. Cuando ese niño demuestra tener conocimiento de la sexualidad adulta que no corresponde a su edad. Entonces, ojo ahí, la intuición de papá y mamá es supremamente importante, la intuición de los adultos, porque bueno, ahora con estas características de familias que se quedan al cuidado de las abuelas, abuelos, es importante estar muy pendientes de eso. Las conductas sexuales inadecuadas no son un signo específico de abuso sexual, también quiero decirles eso, pero sí son una señal de alarma que amerita que miremos a ver qué es lo que está pasando, que establezcamos cuál es su origen, su raíz. Con niños y niñas menores de 10 años, los síntomas de naturaleza sexual tienen una fuerte conexión con su conocimiento sexual, el cual tiene a veces, pues obviamente, su raíz en el abuso sexual. Entonces, esto, ojo papás. Importante aducir algunas falsas creencias en relación a los abusadores. Es importante que sepamos identificar al enemigo. Por ejemplo, creer que la primera vez que ocurre es la responsabilidad del adulto, pero que las siguientes, como es crónica, como es un proceso, ¿cierto? Que son responsabilidad de los niños. Eso es un mito, ya que sabían que iba a pasar y que podían buscar ayuda. Y ni que decirte cosas que yo he escuchado en mis consultas privadas. No, pero es que la niñita con esa minifalda, y es que la niñita con ese short. Y yo he tenido casos personales donde he hecho pericias con respecto a este tema, personas que están involucradas en delitos sexuales y que dicen es que la niña quería, ella le gustaba, ella me sedujo. Creer que todas las personas tienen ideas perversas.
lo que vimos. Eso es un mito. No todo el mundo tiene ideas perversas. Hay que analizar muy bien. No cualquier intento de tocamiento es caracterizado como abuso sexual, porque también comentarles de mi experiencia laboral. Trabajé 5 años en la cárcel de Fusagasugá como coordinadora de tratamiento penitenciario, y allí vi muchas personas privadas de la libertad que realmente eran inocentes con respecto al abuso sexual, tocamiento solamente por el relato del menor, ¿no? Que se sabía que no habían cometido nada. Entonces, sencillamente porque detrás hay unos papás que tienen un conflicto, o sencillamente creen que todo el mundo es malo y satanizamos todo, y eso no es así. También creer que el abuso fue una expresión de cariño mal interpretada. No, tampoco. Obviamente que no. El abuso hay que definirlo, hay que clarificarlo, y yo intento creer que hoy abordamos un poco y clarificamos algunas ideas con respecto a este tema. Ahora bien, creer que compartir la situación con los familiares es equiparable o es igual a haberlo denunciado. Esto no es así. El denuncio lleva todo un proceso y se hace obviamente ante los entes de control que tenemos en nuestro país, cuando se verifique y realmente es cierto. Que no es obligación denunciar un abuso, pero por supuesto que sí, claro que sí. El interés superior del niño es lo primero en nuestro país. Es tanto que un niño que esté involucrado en un tema de abuso sexual, con solamente su relato, es suficiente como prueba para iniciar un proceso penal. También pretender y creer que los abusadores tienen problemas sexuales, que son convictos, que son homosexuales o maniáticos, no. El perfil del abusador sexual es indescriptible. Cualquier persona puede tener este tipo de tendencias o de patologías crónicas. Creer también que los agresores son personas gravemente trastornadas no es verdad. Y que todas las personas son como nosotros, pues tampoco es verdad, ¿cierto que no? Ahora, es importante tener en cuenta los peligros a los cuales se enfrentan nuestros niños con el uso inadecuado del Internet. Entonces yo los invito, queridos padres, a que vigilemos los momentos en los cuales nuestros niños tienen acceso a Internet, no les demos uso todo el tiempo con prestarles el celular. Si hay que hacerlo, pues con vigilancia, obviamente, con todas las medidas de seguridad, porque es nuestra obligación protegerlos. Quiero que conozcan este término, el grooming, es el acoso sexual por medio de la Internet. Entonces los niños están muy expuestos, sobre todo cuando no les estamos dando el ejemplo, porque si papá y mamá se la pasan en el celular y todo el tiempo en el Internet, pues estamos dando un mal ejemplo a nuestros niños, y ellos ya no quieren jugar, ya no quieren esparcimiento, están adictos totalmente al uso de las redes sociales y los dispositivos electrónicos. Entonces, ojo, porque allí hay toda una cadena de perpetradores con respecto a sexualizar a nuestros niños, al abuso sexual, expuestos a la pornografía infantil. Entonces, muy vigilantes nuestros niños, muy vigilados por parte de nosotros. Bueno, y otro término que debemos conocer es el sexting, que es el sexo a través del mensaje de texto. Entonces los niños les piden contenido, se comparte contenido, todo. La invitación, ¿cuál es? Nuevamente, es que estemos muy pendientes de nuestros hijos, que controlemos el uso de los dispositivos electrónicos, de las redes sociales. Por favor, hay que evitar que nuestros niños tengan perfiles de Facebook. Los estamos exponiendo nosotros mismos a todos estos depredadores sexuales que no tienen ninguna contemplación y que tampoco nos van a acompañar a futuro, Dios nos guarde, a minimizar los efectos de toda esta exposición al abuso sexual de nuestros hijos. Bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Y esa es una invitación para que todos trabajemos en pro de defender y prevenir el abuso sexual. Primero que todo, creerle a los niños siempre el 100%. No minimicemos nada de lo que ellos nos cuenten. Que como es que me está diciendo que es el tío y él es mi hermano y yo quiero mucho. No, a los niños hay que creerles y hay que hacer todo la gestión investigativa para verificar la información, lógicamente. Confiar en nuestra intuición como padres. Uno de papá conoce a sus hijos, uno tiene presentimientos.
Eso hay que ponerle mucha atención. Creamos en nuestra intuición cuando algo no nos deja estar tranquilos, no nos permite estar cómodos con respecto a situaciones que tienen que ver con nuestros niños, pues alertas y paremos. Monitorear cambios radicales en los niños. Entonces un niño que vemos que tuvo un cambio radical, que de la nada se volvió irritable, que está teniendo regresiones en cuanto al control de esfínteres, por ejemplo, un niño que ya controlaba sus esfínteres y ahora está teniendo regresiones, ojo, ahí está pasando algo. Mantenernos alertas. Ya vimos, por ejemplo, cuáles son esos comportamientos inadecuados que pueden tener los niños con respecto a comportamiento sexual que no va acorde con su edad. Entonces, supervisar los juegos, el vocabulario, cómo está hablando, dónde sacó esto, qué está pasando. Mucha sabiduría para hablarles, un lenguaje cálido. Y aquí hay una invitación, cuando los papás estén escuchando algo por parte de sus niños, que les esté contando algo, un posible abuso, por favor no hacer, Dios mío, alarmarse, porque inmediatamente van a asustar al menor. Entonces él dice, uy, no, esto es malo, mi papá se puso bravo, mi mamá, no voy a seguir hablando, se quedan callados. Entonces, si Dios no lo quiera, tenemos que escuchar algo catastrófico como esto, pues conservar la calma, mucha madurez para poder llegar a la raíz y a la verdad, con un lenguaje cálido. Hablar con nuestros niños, hablarles desde pequeños el autocuidado. Por ejemplo, decirles, así como nuestro ojito tiene este párpado que lo protege, obviamente para que no le entre mugrecito, ¿cierto? Y no se nos dañe, así como no te permito que te introduzcas un esfero en el oído, por ejemplo. Así mismo, pues, tenemos que utilizar ropita interior como lo tiene esta imagen para proteger nuestras partes íntimas, porque esas partes no las puede tocar nadie más que tú, ¿cierto? No obligarlos a saludar de beso y abrazo. Y a veces yo recuerdo que mi mamá me obligaba a saludar personas que yo no quería saludar, y no porque haya sido víctima de abuso, sino porque me caían mal y yo sentía que no eran como buenas personas. No obligar a nuestros niños a saludar de beso y abrazo a nadie. Documentarnos y capacitarnos, saber de este tema muchísimo para sí mismo, saber cómo abordarlo, cuáles son las rutas que hay que seguir, estar en muy buena comunicación con el colegio, agradeciendo pues la gestión que hace nuestra orientadora, la doctora Ivonne, que siempre está presta. Siempre que voy a visitar a mis estudiantes, ella está hablando con los niños de la escuela, de escolares, una persona comprometida, acercarnos a ella, contar obviamente con el compromiso y la disciplina que tienen ustedes, y las personas que hoy están aquí lo han demostrado, de que sí me interesa el colegio, me interesa la educación de los niños y me interesa aprender más para sacarlos adelante y ser una figura protectora, porque nada más triste que nuestros niños sufran este flagelo de parte de personas que en lugar de amarlos y protegerlos, los estamos causando daño. Bueno, con esto espero haber contribuido un poco a esta temática tan grande. Gracias, doctora Ivonne, gracias a la Institución Educativa Ciudad Venecia por abrir sus puertas en este espacio, y gracias a ustedes, papitos, por estar acá. Dios los bendiga y para una próxima oportunidad. $30 horas de trabajo semanal. Ayuda con los gastos de la casa. Aprende a ser responsable. Aprende a ser hombre. Y lo aleja de los vicios. Total, 100,000 mensuales. Pero no tendrá tiempo de asistir a la escuela. No tendrá un mejor empleo. No mejorará sus ingresos. No podrá cotizar a salud y pensión. No podrá tener una pensión. Ni una vejez digna. Una niña que no va a la escuela es una psicóloga, abogada o ingeniera menos para el país. Un niño que no juega y se divierte es un futbolista, beisbolista o atleta menos para el país. Un adolescente que no sabe leer
Es un actor, un escritor o un cantante, menos para el país. La ley es muy clara. Está prohibido que las niñas y niños menores de 15 años trabajen. Solamente podrían trabajar los adolescentes entre 15 y 17 años en actividades que no afecten su educación, salud, tiempo libre y desarrollo personal. Cuando una niña trabaja, aumenta la pobreza del país. Cuando un niño trabaja, aumenta la delincuencia del país. Cuando un adolescente trabaja, afecta el desarrollo social y económico de Colombia. Si permitimos que los niños, niñas y adolescentes trabajen, dejarán el estudio, no aprenderán a leer, no se divertirán, no serán felices, tendrán bajos ingresos y perpetuará la situación de pobreza de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Alrededor de 1 millón de menores trabajan en Colombia en condiciones de riesgo y sin ningún tipo de compensación. Muchos son maltratados y abusados sexualmente. Vincular a menores al trabajo es un delito. No contrate niños. No le compre a empresas que contraten menores. El costo para su familia, empresa y para Colombia es muy alto. El trabajo infantil es una forma aberrante de esclavitud. Ministerio del Trabajo. Bueno, ahora pasamos a compartir el espacio de la información sobre trabajo infantil. Por ello nos acompaña de la Secretaría de Salud, Paola Bastidas, es profesional en salud. Y pues bueno, cuéntanos un poco, Paola, por qué este programa, cuál es tu función en él, qué se pretende desde la Alcaldía Municipal al hacer estas campañas de prevención del trabajo infantil. Muy buenos días, sí, mi nombre es Paola Bastidas, soy la profesional encargada de la salud laboral y gestión del riesgo, y la Secretaría de Salud en su preocupación por tener a salvo a nuestros niños, estamos haciendo unos programas para la erradicación del trabajo infantil y trabajo protegido. Ya en estos momentos estamos terminando el año, se vienen las vacaciones, se viene todo lo que es los niños en su tiempo de vacaciones, piensan que pueden hacer labores o creen que ayudando en la casa no es trabajo infantil, y en algunas ocasiones puede ser trabajo infantil. Más adelante vamos a ampliar este tema. Bueno, nuestra primera pregunta tiene que ver con qué tan bueno es que nuestros hijos empiecen a trabajar. Muchos padres y madres pues tienen que enfrentar el que sus hijos adolescentes digan: yo quiero empezar a aportar, yo quiero empezar a colaborar, yo veo que hay muchas necesidades. A veces los papás tienen miedo que los hijos empiecen a trabajar y ya no quieran estudiar más por el tema de que tienen un contacto más cercano con el dinero. Entonces, pues bueno, desde tu perspectiva y la experiencia que tienes acompañando el programa de prevención del trabajo infantil, ¿qué tan viable es que un padre o madre de familia permitan el trabajo de los hijos, y pues qué tan bueno es tanto para el hijo como para la familia? ¿Qué nos puedes tú decir de ello? Mira, es una pregunta bastante difícil, pero muy importante, ¿sí? Porque resulta que las familias dicen: no, es que necesitamos que el niño aprenda, que empiece a ayudar en la casa, que tenga todas las herramientas para su futuro. Pero en realidad hay cosas que sí pueden hacer y hay cosas que no deben hacer. Hay cosas que se llaman la formación en el hogar, que es, por ejemplo, aprender a lavar los platos, aprender a tender las camas, aprender a barrer, aprender a trapear. Todo eso no le va a causar ningún daño al niño, y lo pueden hacer como formación para una vida posterior, una vida en familia, una vida en sociedad. Eso no sería trabajo infantil. Trabajo infantil es cuando el niño tiene que entregar un producto, cuando tiene que entregar y por este producto recibe dinero. Entonces ahí sí ya es trabajo infantil y vulnera sus derechos, como por ejemplo el del estudio. Entonces hay niños que: venga papito, ayúdeme a atender en la tienda porque es que llegaron los señores que toman en la noche y ellos dejan platica porque es la cervecita, y el niño se está acostando 12, 1 de la mañana, ¿sí? Ahí es cuando se vulnera el derecho al descanso, a el buen dormir
y al otro día está el niño cansado, está el niño agotado, trasnochado para poder ir al colegio. Entonces, para ampliar un poco más esto que estamos conversando, el trabajo infantil tiene que ver con que hay cosas que suceden en casa cuando tenemos tiendas, cuando tenemos fábricas, donde somos un satélite de ropa, de pronto tenemos una peluquería, de pronto tenemos un bar, es decir, pueden haber diferentes cosas. Tenemos un vivero, vivimos en una finca y somos los administradores y tenemos que labrar la tierra, hacer servicios generales, vivimos en un hotel y tenemos que estar todos lavando baños y nuestros hijos participan en todas estas actividades. Ahí es donde tenemos que revisar de pronto con más atención, con más cuidado, si hay algo que puede estar vulnerando los derechos de nuestros niños y niñas. De pronto estas situaciones sí están tocando o afectando la vida cotidiana y los derechos pues quedan vulnerados. Un poco esto es lo que tiene que ver con lo que nos estás aclarando. Es importante saber que también desde la administración de la alcaldía y en cabeza de Secretaría de Salud, se está tratando de implementar el programa VEO, Vigilancia Epidemiológica de Órganos Fosforados. Estos órganos fosforados son todos aquellos plaguicidas que están intoxicando a nuestros viveristas. Empezamos desde ese punto de vista. Los niños que trabajan en viveros pueden llegar a contaminarse, pueden llegar a intoxicarse. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Lo otro es que cuando el niño empieza a recibir dinero, ellos se acostumbran a esto, porque ya pueden comprar sus cositas, porque pueden invitar a la amiguita, por muchas cosas. Entonces, los niños no deben trabajar desde cierta edad, porque una cosa es trabajo infantil y otra cosa es trabajo protegido. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que el trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para el desarrollo físico y psicológico, así pues se alude al trabajo que es peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, o interfiere en su escolaridad, que esto les priva la posibilidad de asistir a clase, les obliga a abandonar la escuela en forma prematura o les exige combinar estudio con trabajo pesado que les requiere mucho tiempo. Bueno, las peores formas de trabajo, trabajos peligrosos o peores formas de trabajo que están: la minería, el trabajo bajo agua, trabajo en la calle, trabajo en alturas, transporte manual de cargas, medios insalubres expuestos a químicos, altas temperaturas, ruidos extremos, explotación sexual, ¿sí? Y explotación infantil como tal como la mendicidad. Entonces, pues aquí en Fusagasugá vemos niños tirados en la calle, mendigando. Vemos niños que están en las plazas de mercado llevando cargas muy pesadas. Vemos niños en los viveros y ahí es donde están expuestos a químicos. Vemos niños que trabajan en espacios cerrados con olores fuertes, con olores a químico. Por ejemplo, se ve mucho en los niños que trabajan en construcción. Bueno, para continuar, quisiera que nos contaras un poco acerca del trabajo protegido. Los chicos que tienen 15 años pueden empezar a trabajar, de los 15 en adelante, pero tiene que ser dentro del marco del trabajo protegido. ¿Cómo es esto del trabajo protegido? Bueno, el trabajo protegido, reconociendo lo establecido en la Constitución Política, en el artículo 45 y de acuerdo a la Ley 1098 del 2006, del Código de Infancia y Adolescencia, en el artículo 35, los adolescentes tienen el derecho al trabajo protegido a partir de los 15 años hasta los 17 años y cuentan con el derecho a la protección y a la formación integral, así como el derecho a la protección laboral establecida en el Código Sustantivo de Trabajo.
O sea, estos niños cuando empiezan a trabajar, ya trabajan es como si fueran adultos, ¿sí? Ya su empleador debe llevarlos a la caja de compensación, a su ARL, a su salud y a su pensión. Todo lo que está constituido en el Código Sustantivo del Trabajo, como si fuera un adulto, pero no trabajan como adultos. Tienen unas especificaciones muy claras para poder trabajar. Primero que todo, la edad mínima de trabajo es a partir de los 15 años. ¿Quién da la autorización para que los niños adolescentes puedan trabajar? Si hay inspección de trabajo en el municipio donde viva, el inspector de trabajo. Si no hay inspector de trabajo, lo tiene que dar el alcalde municipal o autoridades étnicas. Bueno, ¿cuáles son las excepciones que los niños menores de 15 años pueden trabajar? Porque sí lo pueden hacer. Como por ejemplo, los niños que trabajan en la televisión. Ellos pueden trabajar, pero con unos horarios especiales, con unos contratos especiales. ¿Quiénes son los niños menores de 15 años que pueden trabajar? Los que están en la parte artística, en la parte cultural, en la parte deportiva, en la parte recreativa. Y solamente pueden trabajar 14 horas máximo a la semana. Bueno, y ya después de escuchar qué es esto del trabajo protegido, la curiosidad será, bueno, ¿y dónde hago esto aquí en Fusagasugá? ¿Cómo se hace para solicitar este permiso? Se hace en la inspección de trabajo con la doctora Consuelo González. Ella es la única que puede dar el permiso. ¿Cómo se da el permiso para poder los niños trabajar? Entonces, un formato único de autorización para trabajar, el cual está diligenciado y firmado por el adolescente, el padre o representante legal y el empleador. ¿Ya? Eso no es de que, venga, deme un permiso de trabajo que lo voy a poner a trabajar en cualquier cosa. No, señor. Tiene que tener ya el contrato hecho para que le puedan dar el permiso. ¿Ya? Autorización a los adolescentes mayores de 15 años para trabajar en actividades permitidas. Entonces, esto va desde los padres que hacen un convenio, escriben, que dan la autorización para que los niños puedan trabajar. Dice, los adolescentes, niños o niñas menores de 15 años autorizados para trabajar únicamente en actividades, como ya lo habíamos dicho, artísticas, culturales o deportivas. Tienen que estar obligatoriamente escolarizados. Eso sí, no pueden faltar. ¿Qué tiene que hacer el empleador? Tiene que afiliarlos a Seguridad Social y gozar de toda la protección laboral consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo. Normas que lo complementan los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia y la Constitución Política. Importantísimo que están también en infancia y adolescencia. Todo lo que es trabajo protegido por parte de infancia y adolescencia. Bueno, vamos a pensar en el escenario de un hijo o una hija de 15 años que le dice a su papá que quiere empezar a trabajar, a su mamá, a su acudiente. ¿Qué deben tener en cuenta estos papás para cerciorarse que el lugar donde van a trabajar y las condiciones de trabajo son las adecuadas? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿En qué va a trabajar el niño? ¿Sí? Y Secretaría de Salud ayuda al acompañamiento a vigilar que no se le estén vulnerando los derechos. Ok. O sea, puede decir el contrato, no, solamente va a tener el cargo de mesero, ¿sí? Pero resulta que llega a Secretaría de Salud y se da cuenta que el niño está lavando los cuchillos, donde se puede cortar, ¿sí? O está sacando basura contaminante, entonces, esos son los acompañamientos que desde Oficina de Trabajo y Secretaría de Salud hace a los niños trabajadores. Ahora lo otro, según la edad, tiene una intensidad horaria diaria de horas de jornada, que no se pueden pasar de ciertas horas, y a la semana también unas horas establecidas. Entonces,
Los niños menores de 15 años no pueden trabajar. Si trabajan, solamente pueden trabajar 14 horas a la semana. Los niños entre los 15 y 17 años tienen una intensidad horaria solamente de 6 horas hasta las 6 de la noche, de la tarde, 6 p.m. A la semana serían 30 horas. Y los niños de 17 años, en el año que estén cumpliendo los 17, 18, solo pueden trabajar como un adulto 8 horas hasta las 8 de la noche, 40 horas a la semana. Bueno, entonces creo que hay varias cosas que nos han quedado claras. ¿Qué es el trabajo infantil como una situación de riesgo para el niño y el adolescente cuando es un delito? ¿Qué es el trabajo protegido? ¿En qué edad empieza? ¿En qué turnos? ¿En qué horarios? ¿Qué límites tiene? ¿Qué características debe tener? Y pues solo nos resta que nos dejes un mensaje. Has hablado con muchos padres de familia, has estado frente a esta situación en el municipio de Fusagasugá, pero también tal vez has conocido muchos casos, has escuchado muchas historias. Entonces, ¿qué nos puedes decir frente a esto del trabajo infantil para que como padres, madres, acudientes, tíos, abuelos, encargados de niños, niñas y adolescentes, no seamos nosotros quienes generemos el abuso en condiciones de explotación laboral? Los niños no deben trabajar inicialmente, entonces, y pues el consejo es, cumplir con los requisitos de las edades, ¿sí? Niños menores de 15 años que ayuden en la casa, sí, pero no como trabajo. Los niños mayores de 15 años, si es menester, si necesitan en realidad trabajar, pues intentarlo. No es fácil. No es fácil porque, por ejemplo, están poniendo ponen de muchas trabas para poder trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, exposición al ruido, uso de herramientas y maquinaria pesada, ambientes térmicos extremos, exposición a sustancias radioactivas, riesgo público o psicosocial, riesgo químico, contacto directo con animales que generen riesgo para la salud y seguridad, contacto directo con enfermos, riesgo biológico, riesgo químico, ergonómicos, trabajo doméstico en su propio hogar o hogares de terceros. ¿Sí? Entonces, imagínate donde no hay exposición al ruido, ¿sí? Donde no hay uso de herramientas, ¿sí? La mayoría de trabajos tienen estas. Entonces, dejemos que los niños sean niños, dejémoslos que disfruten. Damos cierre así a nuestra cuarta escuela de padres. Esperamos que para todos haya sido de su agrado. Sabemos que hay mucha información en estas experiencias donde compartimos con profesionales expertos. Entonces pues aquí quedan los videos si queremos volver a revisar, si queremos ver un detalle u otro. Vale la pena entonces que volvamos a tener contacto con estos materiales que dejamos desde el colegio a disposición de todos. Nos encontramos hoy con dos temas donde el escenario del abuso está rodeando estas circunstancias. Primero, pues obviamente los escenarios de abuso sexual, los contextos donde hay una transgresión del cuerpo del otro, y en este caso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y en el otro, los escenarios de trabajo infantil, que también pueden ser una transgresión del cuerpo del otro, pero puesto en su explotación laboral. Entonces, ¿por qué los invitamos a hablar del abuso? Porque en manos de nuestros padres, madres, acudientes, familiares, está la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, y más ahorita en vacaciones. Muchos de los escenarios de abuso sexual se dan en la temporada vacacional porque tenemos que trabajar y tenemos que dejar nuestros hijos al encargo de otros. Entonces es importante que nosotros tengamos buen nivel de conversación con nuestros hijos, de confianza, pero también que sepamos dónde los vamos a dejar, dónde se van a quedar nuestros niños. No podemos hacer ojos cerrados a esto. En las temporadas de diciembre, ¿qué pasa? Hay muchas festividades familiares, hay mucho licor. Entonces a veces nos embriagamos y en medio de esa embriaguez olvidamos que hay niños pequeños que no se pueden proteger de manera clara. Entonces ellos pues quedan expuestos a las personas que están por allí y que pueden llegar a ser unos abusadores. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que nosotros podamos
tener cuidado de la atención que hacemos a nuestros niños, niñas y adolescentes. Que en estas festividades de diciembre recordemos que donde dejamos a nuestros niños a cuidar, que en las fiestas familiares a las que vamos, que a los paseos a los que vamos, pueden haber familiares que tienen situaciones de riesgo y que en medio de una mala decisión pueden hacer daño a nuestros hijos. Y nosotros podemos tomar la mala decisión también de no estar pendientes de ese escenario. Entonces la invitación es, si nuestros hijos quieren trabajar, tenemos que revisar qué contexto es, qué horarios tiene, qué tipo de contrato le van a hacer. A veces un amigo, una amiga nos dice, ve, mándeme su pelado que no está haciendo nada, ya vagando, aprendiendo mañas, más bien aquí en el trabajo aprende. Pero eso se convierte en un escenario de explotación porque ya pasa 8, pasa 12 horas, todo el día el chico haciendo una actividad que puede maltratarle a través de químicos, exponiéndose sin materiales de protección, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarle a nuestros hijos a identificar formas de cuidarse en las relaciones, tanto en las posibles situaciones de abuso sexual que pueden haber, porque en cualquier edad pueden ocurrir, no solo en la infancia y en la adolescencia, y en esta edad es donde podemos enseñarles muy bien, pero también en esos escenarios laborales. Entonces, la invitación está ahí, está puesta sobre la mesa toda la información. 2 profesionales que nos acompañaron, que son excelentes en esto, que nos fueron compartiendo con mucha claridad, con mucho detalle. No es una situación de miedo. Superemos el miedo, porque el miedo no nos deja ver el peligro. A veces le tenemos tanto miedo al abuso sexual que no nos damos cuenta que nuestro hijo está teniendo comportamientos extraños. Tenemos un niño de 6 años, de 7 años con comportamientos sexualizados, con chistes que son de carácter erótico y que no deberían estar en su jerga. Y creemos que hace parte de lo que aprende en el colegio, es que eso se lo aprendió en el colegio. Y no evaluamos si de pronto en su historia de vida, en lo que ha pasado en la calle cuando está jugando por ahí, en alguna visita que hizo en algún lugar, en algún momento de su vida ha estado expuesto a una situación de mayor riesgo. Entonces, estemos atentos, sin miedo. Si brincamos al miedo, si nos dejamos llevar por la emoción del miedo, cerramos el diálogo con nuestros hijos, dejamos de evaluar las condiciones de riesgo y nos quedamos en la condición de huir, porque el cerebro se prepara para huir cuando hay miedo. Entonces debemos mirar el abuso sin miedo, tenemos que ver el abuso con autoridad. Tú puedes enfrentar el abuso. Si tú como papá o mamá fuiste víctima de abuso laboral, si te pusieron a trabajar desde muy pequeño, si violentaron tus derechos, si fuiste expuesto a situaciones de abuso, hay que ya ver esa situación como el adulto que eres y reconocer que puedes enfrentarlo y puedes proteger a tu hijo, a tu hija o a tu hijo adolescente o infante o de la edad que sea de estas situaciones. Puedes enseñarle a protegerse y puedes protegerlo. Entonces esa es nuestra invitación. Gracias por crear una red este año de familia y escuela, por construir con nosotros la institución educativa Ciudad de Benécer, con todos los que hacemos parte de ella, un mejor ambiente para nuestros niños, niñas y adolescentes. Esperamos seguir el próximo año con esta escuela de padres, con una nueva propuesta que sea viable para todos ustedes y pues que nos permita seguir creciendo como comunidad educativa. A todos muchas gracias, espero que sigan teniendo, digamos que una vida familiar muy estable, sobre todo en este fin de año. Nos vemos en las actividades de cierre y clausura escolares y espero que esta información realmente redunde en bienestar para todos.